Bienvenidos y bienvenidas a una entrega del podcast Estrategias de Financiación para la Sostenibilidad y la Transición en la PYME y la Economía Social Española. En esta ocasión contamos con la participación de dos aliados de las finanzas sostenibles en España, como son Carla Bonino, jefa del Departamento de Sostenibilidad de Fundación 11, y Fernando Riaño, director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales en Grupo Social 11. Carla, Fernando, bienvenidos a esta entrega del podcast. Bien hallados y muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Un placer. Arrancamos en contenidos poniendo un poco el contexto de las conversaciones que habitualmente los tres tenemos en la actividad de SpainShift, ¿no? En las distintas actividades, y es qué entendemos por transición justa y cómo se relaciona este concepto tan ambicioso con las finanzas sostenibles. Pues lo primero de todo, Andrea, permíteme en nombre del Grupo Social 11 agradecer a SpainShift y sobre todo reconocer el trabajo de SpainShift, tu trabajo también, tu liderazgo, el de toda la Junta, el de todas las personas que hacen posible SpainShift, este maravilloso proyecto. Has mencionado aliados en España y nos tienes como aliados en España y fuera de España también, donde contamos y hacemos referencia al caso de SpainShift también, yo creo que con la ejemplaridad que caracteriza también a la organización. Dicho eso, nosotros también has mencionado también las conversaciones y hago una equiparación entre transición justa y conversación justa, ¿no? Tenemos la ventaja también de que todas las cosas o cuestiones que abordamos, que comentamos, que tratamos, de ellas se puede compartir también hacia adentro, hacia afuera, y todo lo que comentamos también es absolutamente trazable y transparente. Y para nosotros todo lo que tiene que ver con transición justa está conectado, incorpora o va de la mano de la dimensión social, incorpora la dimensión social a la transición hacia una economía más limpia, medioambientalmente más responsable, podemos decir también más sostenible, más verde, y creemos que ese enlace entre lo social y lo medioambiental es un tándem perfecto y un elemento además lleno de oportunidades, algunas inexploradas. Para nosotros la transición justa pone el foco o destaca también el pilar social de la triple dimensión desde la perspectiva ESG, de la sostenibilidad, y tiene una derivada o tiene un foco puesto también en el ámbito donde se conectan el ámbito social y medioambiental, planteando en definitiva también una realidad en la que los pilares ESG no son compartimentos estancos o silos aislados, sino que están claramente conectados, cada vez más entrelazados y cada vez con más oportunidades de un sitio hacia el otro. Entendemos también que la transición justa tiene que ver con una forma de entender también el impacto positivo y negativo, o entender y reflexionar o abordar esos impactos positivos y negativos, los riesgos también, las oportunidades también de la generación de una economía hacia la que todos aspiramos, más descarbonizada, y donde todos coincidimos que debe ser más descarbonizada desde las implicaciones sociales, y donde también la perspectiva medioambiental tiene su impacto en los colectivos también más vulnerables, también entre las personas con discapacidad. Para nosotros esas cuestiones, a priorismos también, teórica, práctica, se da la mano, o esas implicaciones sociales además incluyen necesariamente abordar la realidad de los colectivos más vulnerables, como decía antes, y entre esos colectivos más vulnerables están las personas con discapacidad, ¿no? Creo que tenemos la suerte de estar en España, y en España la naturaleza, el contexto o la realidad, también diría, del tejido empresarial sitúa a la pequeña y mediana empresa en un lugar absolutamente relevante, absolutamente en el centro o absolutamente principal, esencial, como actor de cualquier transformación. Y si es cierto que las grandes empresas, grandes corporaciones, marcas más conocidas pueden tener un efecto tractor, nosotros no entenderíamos también ese cambio sin el papel de la PYME. Asimismo, la economía social tiene aquí también un papel motor de gran potencial para contribuir a una transición también ecológica, a la par que inclusiva. Y aquí también yo creo que hay oportunidades todavía por descubrir. Cuando hablamos de economía social, en muchos casos se desconoce que estamos hablando por encima del 10% en términos de PIB, de valor en España, y esto supone también una perspectiva importante de otra forma de hacer empresa, y otra forma de hacer empresa capaz también, o que puede ser actor principal para todo lo que tiene que ver con la transición justa, o cómo entendemos desde lo social esa transición justa y cómo se relaciona con las finanzas sostenibles.
Efectivamente, es uno de los motores de alcance de los objetivos de transición justa que a veces cuesta mucho, ¿no?, regular a su favor. Has mencionado, Fernando, los colectivos especialmente vulnerables y Ujú. evidentemente siendo la casa que sois, yo no puedo evitar preguntaros sobre cuáles son los principales retos y oportunidades que se plantean desde el concepto teórico de la transición hacia modelos sostenibles con una inclusión social y laboral en el caso concreto de las personas con discapacidad. Muy bien, pues Andrea, yo quería sumarme también a las palabras de Fernando, al reconocimiento de vuestro trabajo y agradecimiento también a SpainShift siempre por incorporar y resaltar la dimensión social en la agenda de sostenibilidad y de las finanzas sostenibles, que sabemos que en ocasiones es un tema más rezagado y vosotros siempre lo ponéis sobre la mesa. Poniendo el foco en las personas con discapacidad, por dar un contexto, ¿no? Las personas con discapacidad son más de 1.000 millones de personas en el mundo, más de 100 millones en la Unión Europea, en Europa, y cerca de 4 millones, un poco más de 4 millones, casi 4 millones y medio de personas en España. Las personas con discapacidad son un colectivo en desventaja, que vive en desventaja casi permanente, ¿no?, en muchos ámbitos, como son el empleo, como son la participación y el acceso a productos, bienes y servicios por barreras de accesibilidad. Y nuestro foco de trabajo como Fundación ONCE es justamente promover la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, ¿no?, con un foco en el empleo, la formación y en la accesibilidad de todos los entornos. Y bueno, pues cuando hablamos de cambio climático, ¿no?, y de personas con discapacidad y de transición verde, nos sirve mucho tener en cuenta un marco un poco más general, ¿no?, de compromiso con los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad, como es la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que está ratificada por España, ¿no?, entre muchos otros países. El hecho de que exista un pilar europeo de los derechos sociales en general y que este pilar incorpore una dimensión de la discapacidad y que en buena medida marca el tono social, ¿no?, de muchas políticas europeas y que calan hacia España, y por supuesto las estrategias específicas de personas con discapacidad tanto en Europa como en España. Poniendo el foco, como señalabas, ¿no?, en lo que es el cambio climático y la transición, los retos que tenemos tienen que ver con que las personas con discapacidad sufren un impacto diferencial ante las situaciones que trae el cambio climático, ¿no? Se calcula, por ejemplo, algún dato es que en el mundo la mortalidad de las personas con discapacidad es 4 veces superior en el contexto de desastres naturales. Podemos ver también, o nos podemos imaginar, y por supuesto en el día a día nosotros estamos lidiando con esto, las consecuencias que ha tenido en Valencia, ¿no?, la situación para las personas con discapacidad. Y también puede haber efectos, ¿no?, derivados de no el cambio climático como tal, pero lo que vendría siendo la transición verde en general, ¿no?, y todo el movimiento de la economía para responder a una actividad, ¿no?, más baja de emisiones. Y qué riesgos puede haber, ¿no? Por ejemplo, que se generen nuevas barreras de accesibilidad. Por ponerte algunos ejemplos concretos, ¿no?, que con Fernando muchas veces compartimos, debatimos en otros foros, el tema de que el transporte pueda ser medioambientalmente sostenible, pero no accesible, ¿no?, a las personas, o que la edificación avance mucho en temas de eficiencia energética, pero no sea accesible a personas con discapacidad, a personas mayores y bueno, a la población en general, ¿no? Y luego, como oportunidades, ¿no?, diría que lo que también debatimos y compartimos siempre con Fernando es que si no se pone atención a las personas con discapacidad como un colectivo que ya parte de una situación desfavorable, puede que las oportunidades que traiga la transición verde no les impacte positivamente, ¿no? Esta idea de que las oportunidades no vienen solas, ¿no?, hay que trabajarlas, y ese es el foco que estamos dando también en la Fundación ONCE, para que esas oportunidades verdaderamente lleguen, ¿no?, a las personas con discapacidad. Puede ser oportunidades, ¿no?, en clave de empleo, pero también en clave de participación y posibilidad, bueno, de contribuir activamente, ¿no?, a lo que es una construcción de una economía más verde. Estos temas que trasladáis son absolutamente cruciales. Venimos de unos meses en los que precisamente compartíamos informaciones sobre cuál es el efecto de las olas de calor en el sur de España sobre las personas con discapacidad. Ya se están haciendo investigaciones poniendo el foco en estas personas ante algunos de los efectos climáticos que se van a ver exacerbados por esa incapacidad que tenemos de mitigación de cambio climático de manera rápida en el presente y efectivamente las consecuencias para los grupos de personas con
discapacidad son más crudas. Y además también muy interesante, en un año en el que muchos datos relativos a la creación de empleo verde han visto la luz, es muy relevante esto que comentáis porque tenemos la oportunidad de ahora, no mañana, ahora, diseñar ese modelo de crecimiento verde ya teniendo en cuenta esa situación que a priori puede parecer desfavorable, ¿no? Y no solamente para las personas con discapacidad, incluso para otros colectivos como puede ser la mujer, porque está centrada en unas profesiones muy concretas, en unas condiciones de trabajo muy concretas, en unas industrias que ya presentan algunos sesgos, ¿no? De manera que es ahora el momento de precisamente poder diseñar ese crecimiento de una forma que no exagere las desigualdades, sino que ayude a reducirlas. Cuando hablamos de generación de empleo, de integración, de transición justa, al menos yo peco de mirar en exceso a las empresas de los sectores de alto impacto ambiental. Y cuando digo alto impacto me refiero a alto impacto negativo encima en mi cabeza, ¿no? Pero en SpainShift tenemos una naturaleza multi-stakeholder donde pues, las entidades sin ánimo de lucro y pertenecientes a lo social, a la comunidad, forman parte de la asociación, conforman uno de los grupos y es una de las cuestiones que más nos diferencia, ¿no? Porque además funcionamos por consensos, de manera que es de las cuestiones que más enriquecen las posiciones de la asociación. Entonces, haciendo ejercicio de ese carácter multi-stakeholder, ¿cuál es el papel que las fundaciones, como puede ser vuestro caso, como puede ser Fundación 11, pueden desempeñar para liderar o apoyar esas iniciativas de transición justa desde una perspectiva de inclusión? Pues aquí, bueno, te podemos contar que desde la Fundación 11, ¿no? Nuestro trabajo tiene mucho que ver justamente con esto que de alguna manera estamos compartiendo aquí, ¿no? Y es que es visibilizar la importancia de la dimensión social y dentro de ella de colectivos especialmente vulnerables en lo que tiene que ver con la transición hacia economías más descarbonizadas y también en marcos más específicos, ¿no? Tanto políticos como normativos como de financiación que tienen que ver, por ejemplo, con la transición justa, que tienen que ver con la adaptación al cambio climático, ¿no? Miradas mucho más concretas donde la discapacidad tiene que estar presente. También en nuestro día a día apoyamos a que las propias personas con discapacidad tengan voz y participen en los debates climáticos y de transición, ¿no? Con un papel primordial del SERMI, ¿no? El Comité España, ¿no? De Representantes de Personas con Discapacidad. Tenemos esta idea de que nada puede ser para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad, ¿no? Y además somos una organización de personas con discapacidad trabajando para personas con discapacidad. Por supuesto, trabajamos en nutrir alianzas en las que de la mano con otros podamos impulsar este mensaje, ¿no? Y como decía Fernando antes, esta idea más general de que los pilares A, S, G no van cada uno por su lado, que se necesitan unos a otros. Una alianza que valoramos muchísimo, Andrea, tú lo sabes, es justamente con vosotros, ¿no? Con SpainShift. En el sector fundacional tenemos otra alianza importante que es con Fundaciones por el Clima, ¿no? Que promovemos activamente. También nos inquieta, y en eso nos ocupamos, en generar conocimiento específico, ¿no? Por ponerte algún ejemplo, el año pasado desarrollamos junto con la OIT, a través de su Red Mundial de Empresas y Discapacidad, un estudio específico, también cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el que se hablaba de por una transición verde inclusiva para personas con discapacidad. Y ahí se ponía el foco en algunos sectores económicos que están experimentando una profunda transformación y cómo se podían crear oportunidades para personas con discapacidad a la vez de que poníamos el foco en evitar los riesgos, ¿no? Que podía haber justamente de no tener en cuenta esa consideración específica que, como tú decías, Andrea, también pasa con los temas desde la perspectiva de género, ¿no? Que tú comentabas, bueno, que si no se hace algo activamente parece que los empleos que se crean no las benefician especialmente, ¿no? Y luego, más en nuestro trabajo con nuestros beneficiarios, concretamente vinculado a nuestra misión social, desplegamos estrategias que aseguren que las oportunidades de empleos verdes también beneficien a las personas con discapacidad, con proyectos concretos como, por ejemplo, uno que me gustaría mencionar que se llama Tándem Algoritmo Verde, ¿no? Que es un proyecto impulsado por la Fundación 11 en colaboración con otra empresa, Exita Bicircular, y bueno, el apoyo del SEP en el marco del Plan de Transformación, de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que trabajando con o enfocado a personas con discapacidad intelectual se combina
una dimensión verde con la inteligencia artificial y, bueno, fundamentalmente es un trabajo de recuperación y reparación de dispositivos eléctricos y electrónicos utilizando esta triple dimensión, ¿no? Lo verde, en este caso un poco la economía circular, lo social, la inclusión y, bueno, y lo digital también, ¿no? Y luego pues estamos trabajando también siempre en vincular la accesibilidad y la inclusión como parte de la sostenibilidad, es decir, si nos transformamos hacia sociedades más verdes, tienen que ser inclusivas, tienen que ser accesibles, ¿no? Comentábamos antes el caso del transporte, de la edificación y por supuesto ahí somos coherentes en asumir un compromiso interno, ¿no? Aunque como Fundación 11 no tenemos un alto impacto ambiental, debemos de ser coherentes con todo esto, ¿no? Y trabajamos en nuestro día a día también para minimizar ese impacto. Muchísimas gracias, Carla. La verdad es que la naturaleza de la colaboración de las finanzas sostenibles y su incorporación de las fundaciones, como puede ser vuestro caso, es algo natural porque el contenido que hay que incorporar muchas veces a las prácticas de inversión y de financiación, los que mejor lo conocen son las entidades que lo trabajan, ¿no? Y que llevan décadas conociendo, investigando, probando las soluciones, lo que funciona y lo que no funciona, en este caso en torno a los retos de corte social, de manera que es una cuestión natural, ¿no? Que se tiene que dar. Centrándonos un poquito más en la parte financiera, ¿conocéis ejemplos o buenas prácticas de inversión sostenible que hayan beneficiado especialmente de forma específica a personas con discapacidad? Pues sí que me gustaría en este caso, y me parece una buenísima pregunta, sobre todo de cara a poner en valor, a impulsar y a favorecer también ese replicar esas mejores prácticas, ¿no? Sí que me gustaría enfatizar primero que la principal palanca de la inversión sostenible es hoy en día un motor para crear todas las transformaciones necesarias, prioritarias o que permanecen en la agenda. Digo permanecen porque siguen vigentes, muy vigentes en la agenda de la sostenibilidad. Sí que nos gustaría también destacar, creo que hay que destacar también en este caso, la necesidad de que la inversión sostenible en sus diferentes manifestaciones, modalidades e impactos siga desarrollándose y que esa perspectiva o base o pata o vertiente o ángulo social gane terreno. Desde esa perspectiva, en estos tiempos de consensos difíciles y unanimidades o buscar la unanimidad es casi milagroso o imposible, hay una cierta unanimidad, diría, o completa unanimidad en que la perspectiva social de la sostenibilidad o la S de social en el ámbito ESG es o sigue siendo una asignatura pendiente o la asignatura más pendiente también de definir, de acotar, de aterrizar, de desarrollar en muchos casos. Por lo tanto, creemos que aquí existe una buena oportunidad. Por lo que abogamos es por conectar puntos, igual que abogamos siempre por las alianzas, abogamos por conectar puntos. Y en este caso, conectar el punto social con la perspectiva o el punto medioambiental. Existe una taxonomía verde, por ejemplo, pero no existe una taxonomía social. E igual que este ejemplo aplicable a la inversión sostenible, existen multitud de ejemplos también relacionados con esa falta de definición, falta de implementación o falta de incorporación a lo que sería el ordenamiento jurídico incluso, ¿no? En ese sentido, en esa perspectiva o vertiente o ángulo social debe estar la consideración de los colectivos en mayor desventaja o con mayor vulnerabilidad, también mencionábamos antes, y concretamente ese foco hacia las personas con discapacidad. Y en ese sentido, por terminar también, sí que me gustaría subrayar, poner en valor el valor de la economía social, ¿no? He mencionado antes también a las pymes, la importancia de que la financiación sostenible también beneficie, potencie y reconozca al sector y que reconozca también o pase a ser un incentivo para aquellas organizaciones que mejor lo están haciendo y que lo están haciendo muy bien. Yo creo que con un desempeño ejemplar, que las hay. Comentar también que la inversión social en Ilunion es un elemento importante, prioritario para nosotros. Yo creo que es uno de los puntos más relevantes o ejemplos de inversión sostenible que han beneficiado o que siguen generando empleos para personas con discapacidad y donde también aparece un nuevo foco que ya no es tan nuevo y es ese nuevo enfoque hacia el proyecto de economía circular que está presente también como una línea de actividad empresarial dentro de Ilunion. Y por terminar también con un comentario sobre nuestro compromiso como Grupo Social 11 en su conjunto, en las tres áreas ejecutivas, en la 11, en Fundación 11, en Ilunion, con la inclusión y con la dimensión ambiental. Creemos que aquí hay un elemento que todavía no se ha incorporado de forma fehaciente
o de forma definitiva o permanente a la conversación. El pasado junio organizamos una jornada con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, donde tratábamos de analizar los impactos del cambio climático, la perspectiva medioambiental y el impacto en la vida de las personas con discapacidad. Creo que esto es una parte de la conversación que estaba pendiente, que se ha incorporado, y donde en los próximos meses y el próximo año daremos pasos importantes también, como ya hemos dado, en relación con otros proyectos de colaboración con otras entidades, tanto en el ámbito nacional como internacional, desde el Grupo Social 11, y donde seguro SpainShift es parte, puede ser parte, y seguro que nos ayuda para, sobre todo, ser mejores. Muchísimas gracias, Fernando y Carla. La verdad es que es un lujo escuchar el diagnóstico presente y propuestas a futuro, ¿no? Porque nos apalancamos mucho en inversión sostenible a veces en explicar lo que se hacía en el 2009, en el 2010, y ahora estamos en un momento, sobre todo la parte social, empezar a sembrar, y que desde la propia configuración y diseño de políticas de financiación y de inversión, y que esa inversión sostenible ayude a señalizar buenas prácticas de aquellas entidades que estáis abriendo camino en lo social. Con esto finalizamos esta entrega de podcast de estrategias de financiación para sostenibilidad y transición en la PYME y la economía social española. Os lanzo un agradecimiento enorme por participar. Es un lujo siempre contar con vosotros y con vuestro contenido, y nos vemos en siguientes entregas de la serie de podcast. Pues muchísimas gracias Andrea y SpainShift por la oportunidad, por la oportunidad de participar en este podcast, y sobre todo por todo vuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, un gusto. El desarrollo de esta campaña cuenta con la financiación de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social.